Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la presentación de este libro de la editorial de la Universidad de Villa María. Mi nombre es Luis, trabajo en la editorial, en EduBIM. Estamos muy contentos de esta presentación que teníamos pendiente hace bastante, muchas ganas de hacerla, y estamos contentos de hacerla junto con la ATI y con Carlos y Daniela, que ahora les voy a presentar, y obviamente con Pablo, con su autor. Bueno, mientras esperamos unos segundos para que se siga sumando gente, les recuerdo que aquí debajo están las redes sociales de la editorial y también de la ATI, que es la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, para que también si tienen preguntas o si quieren ya directamente preguntarnos por el libro, puedan hacerlo directamente ahí en las redes sociales. Se las recuerdo rápidamente. Las de EduBIM son en Facebook Editorial EduBIM, sí, como sigla, EduBIM. En Instagram editorial-edubim y en Twitter @edubim. Así que si quieren ya pueden comenzar a consultarnos, vamos a estar ahí respondiendo preguntas. También contarles que este libro ya está en librerías en varias ciudades de Argentina. También si están en el exterior nos lo pueden pedir, hacemos envíos. Y bueno, ya directamente metiéndonos en la conversación, les cuento que este libro, tengo aquí mis manos, Escribir palabras ajenas, notas sobre traducción, de nuestro querido autor Pablo Ingber, es parte de una colección que se llama Desvíos, que está a cargo de una editora de nuestra casa, que es Agustina Merra, a quien saludamos si está por ahí viendo la presentación. Esta colección son algunos ensayos breves en este formato, así que tenemos pequeño, que intenta cruzar disciplinas. En este caso, eh, el, el libro de Pablo lo que hace es cruzar la traducción y la literatura. Hay otras disciplinas que están cruzadas en otros ensayos que irán saliendo en esta colección de Desvíos, que se plantea como un ensayo de experimento, de aventura, de cruces entre distintas disciplinas. Escribir palabras ajenas, entonces, son 60 microensayos que tratan sobre el oficio de la traducción, y que se mete directamente sobre los distintos eh, pormenores del oficio. Ahora vamos a charlar sobre eso con Estela, Carlos y Daniel. Les comento en particular quién es nuestro autor, quién es Pablo. Pablo Ingber es un licenciado en letras por la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado muchísimos libros, entre ellos libros de poemas, poemas para niños, una novela, y alrededor de 100 traducciones de griego antiguo, de latín, de inglés y del italiano, que en su gran mayoría han sido los clásicos de distintas épocas, entre ellos Safo, Sófocles, Virgilio, Catulo, Whitman, Joyce, en fin, bastante extensa la lista de autores. También ha sido director de colección para la editorial Losada. Allí coordinó la colección Obras Completas de Shakespeare, que entre los microensayos comenta también su experiencia como editor, bastante rica, por cierto. Ha sido premiado por algunas de sus traducciones, entre ellas el Premio Teatro del Mundo, el Diploma Conex al Mérito y el Aurora Borealis Honorable Mention. Aparte de esto, ha dictado cientos de conferencias en muchísimos países sobre traducción y literatura, así que es un gran orgullo para la editorial y bueno, por la relación que tenemos con Pablo también un gran gusto. Le paso la palabra ahora a nuestra
primera invitada, a Estela Consigli, que aparte de ser traductora científica literaria en francés, de integrar la comisión directiva de la ATI y coordinar la comisión de traducción para editoriales de la ATI, se especializa en libros de traducción en ciencias humanas y sociales, que, dicho sea de paso, también es traductora de la casa con uno de nuestros libros en la colección Entre Culturas, así que estamos entre colegas y entre traductores de la misma casa editorial. Así que, Estela, bienvenida y gracias por estar acá. Hola, bueno, gracias Luis por la presentación. Hola a todos. Y bueno, también quiero decir que Luis también es traductor, además de editor, así que bueno, sí, estamos entre traductores. Bueno, por un lado, es una alegría para mí y para la ATI poder compartir con EduBIM el lanzamiento de este libro de Pablo Ingberg, Escribir palabras ajenas. Por el otro, me enorgullece ser parte del engranaje que da a conocer esta obra, especialmente por hacerlo desde el mundo de la traducción, porque este contenido de este libro, aunque traspasa con creces las temáticas puramente traditoriles, y puede apasionar a todo lector interesado en la escritura, es muy significativo para traductores, estudiantes de traducción y formadores en la materia. Esta obra está construida, como dijo Luis, a partir de 60 pequeños ensayos de Pablo, en general son cortos, que ya había publicado, acerca de la traducción literaria y del oficio de traducir, pero que unidos ofrecen, sin ninguna duda, un corpus muy sólido, dinámico, atrapante, que da la posibilidad de recorrer esos artículos, ya sea siguiendo la ruta sugerida por el libro, ya sea en otro orden, eligiendo a gusto entre los temas que se enuncian en los títulos. En ese recorrido, el lector se encuentra con erudición, experiencia, humor, ironía, sugerencias, posiciones tomadas e incluso preguntas, tanto acerca de cuestiones actuales, como por ejemplo el lenguaje inclusivo o la incidencia de la tecnología, digamos, de los avances tecnológicos en la traducción literaria, en el ejercicio de la traducción literaria, como acerca de cuestionamientos históricos sobre la manera de traducir, ¿sí? Y lo que no es menor es que uno se encuentra con el placer que experimenta Pablo en el hecho de traducir, ¿sí? Es algo evidente y que hace aún más disfrutable esa lectura. Y en realidad quería comentar que es triple la satisfacción de la ATI por participar en este lanzamiento, porque además Pablo es miembro de la asociación, acompaña de cerca y apoya nuestras iniciativas desde hace tiempo, lo que por supuesto nos honra, y porque la presentación de Escribir palabras ajenas se da en el marco de los festejos por el Mes Internacional de la Traducción. Recordemos que el 30 de septiembre es el Día Internacional de la Traducción, que fue declarado en el 2018 como de interés mundial por la Organización de las Naciones Unidas. Y este año 2020, especialmente por la explosión de la virtualidad, las múltiples celebraciones que hacen las asociaciones de traductores en todas las latitudes se cruzan, se comparten, y eso hace que su difusión se amplíe de manera incalculable. Y es el caso de este diálogo, que como parte de las actividades festivas de la ATI, se une a las de San Jerónimo en México, a través de Alitral, especialmente, que es la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria. Por eso, Escribir palabras ajenas creo que va a llegar a muchos lectores, a muchos más de los pensados. La verdad, estoy muy contenta, así que bueno, cedo la palabra para seguir con esto y que puedan hablar en profundidad sobre el libro. Bueno, gracias, Estela. Muy contentos también de ser parte de los festejos del mes de la traducción. Ahora, para seguir, le doy la palabra a Carlos, que Carlos es licenciado en filosofía, es también escritor y periodista,
ha publicado también libros de poesía y de narrativa, entre autores, algunos de los autores que tradujo del francés, perdón si no los pronuncio correctamente, Pascal Quignard, Vladimir Yankelevich y Gastón Bachelard, y fue uno, creo, de los primeros en reseñar este libro de Pablo, con un subtítulo bastante sugerente, al menos que nos disparó muchas ideas sobre lo que interpretó Carlos sobre este libro, que el título era El arte de la apropiación, y el subtítulo 60 deliciosos ensayos sobre la traducción literaria. Así que con ese ingrediente le doy la palabra a Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Realmente son deliciosos. Creo que los comparé peor. Fue peor todavía la metáfora gastronómica. Llegué a hablar de bocaditos en el comentario. Y realmente son deliciosos, más allá de que ciertas metáforas no deben extenderse. Entre las tantas cualidades, virtudes que tiene escribir palabras ajenas, y tal vez podría servirle a Pablo como un criterio más de lo literario. En este libro no solo indaga criterios de qué es una buena traducción, sino también el criterio de lo que es la literatura, criterio de lo que es lo literario, y tiene unas, no sé si definiciones, pero por lo menos unas observaciones muy interesantes al respecto, que después charlaremos con él. Pero yo quiero agregar una de mi parte y que se aplica perfectamente a este libro, que es los libros que tienen son buenos aquellos libros que tienen la propiedad de presentarse a sí mismo. Y si uno va al capítulo o al ensayo número 9, se encuentra con lo siguiente. ¿Qué es esto? Que les voy a leer ahora. Se llama Escribir citas, escribir traducción. A veces uno encuentra, formulados por otros, oralmente o por escrito, pensamientos en los que se siente de algún modo reflejado. Se dice así mismo entonces. Eso es lo que pienso y hago yo. Solo que no me había ocurrido formularlo de esa manera. Gracias por hacerlo. Buena parte de las citas incluidas en este libro son de Salanio. No cito entonces, más bien escribo citas, y esas citas me escriben. Traducen pensamientos míos. Escribo palabras ajenas haciéndolas mías. Creo que esas pocas palabras de ese ensayo definen una parte de lo que he llamado una novela, yo no diría intelectual solamente, sino una novela sentimental de Pablo, condensada en sus capítulos, que son 62 apéndices, o sea, que serían 62, y aquello que nos interesan, digamos, sobre todo la lectura más literaria, probablemente que los aspectos técnicos de la traducción, que es mi caso, podemos ir viendo entre los hilos de la reflexión, de las discusiones, de los debates, una novela de formación, una Bildungsroman, dirían los alemanes, solamente mejor pronunciado, y una historia, ¿no?, que se va contando de un intelectual argentino frente a determinados desafíos culturales y literarios. Eso me parece un aspecto muy importante de este libro, que justamente para no encerrarme en las dicotomías que Pablo señala y que forman parte de la historia de la traducción prácticamente desde sus comienzos, como él lo cuenta ya en los primeros capítulos, me parece que esos dos elementos que forman el libro, que son el tema de la traducción y el tema de la literatura, aparecen aquí cada uno potenciado, es decir, uno sale de una página del libro con ganas de traducir si tiene posibilidades, o con ganas de escribir si no tiene posibilidades de traducir, ¿no? Ese entusiasmo, esa vitalidad del libro me parece un aspecto, bueno, fundamental para entender, digamos, que no se trata, la traducción tiene, y para que lo explicamos como un aspecto burocrático, también un aspecto de decir, bueno, tengo que hacer tantas páginas, tengo que llegar a tanto, entusiasmo al principio, pero después lo empiezo a perder, porque
bueno, hay un montón de problemas específicos del trabajo de traducción que hacen que por momentos pueda ser tedioso. Y me parece que el libro de Pablo tiene ese plus de contagiar un entusiasmo para hacer que determinados desafíos no sean solo un reto de ese orden, sino algo más. Esa idea de, también fundamental en el libro, de traer a la propia lengua algo que en ella no estaba, y que genera una singularidad en la propia lengua. Eso me parece que es un punto importantísimo de este libro. Me parece que, bueno, hay muchos puntos, yo diría que demasiados, cuando hablamos, decíamos, bueno, no lo vamos a poder agotar en una charla, que va a haber una serie de preguntas, pero el libro se va abriendo en cada ensayo y va retomando temas, van apareciendo personajes, hay personajes que son como recurrentes en los ejemplos, qué sé yo, la señora Dalloway, por ejemplo, o Virginia Woolf, un cuento, en realidad un cuento que precede a la novela, Virgilio, Horacio, Safo, algunos clásicos, ¿no? que van reapareciendo, Schleiermacher, ¿no? Que van apareciendo y que no son citas eruditas solamente, ¿no? Una de las propiedades de la prosa de Pablo es eso, de traerlos bastante vivos a esos personajes a la página. Y eso es una característica también claramente literaria de su texto. En la cita, si la recuerdan, hay una parte donde está el título del libro, levemente cambiado, dice, en una parte dice, al final de la cita yo decía, escribo palabras ajenas haciéndolas mías. Ese escribo palabras ajenas podría ser el comienzo de un poema en eneasílabos, es levemente distinto a escribir palabras ajenas, y está esa primera persona, que es lo que a mí me interesa, en este caso, como una marca del componente autobiográfico que tiene el libro, y que lo hace mucho más interesante que un mero tratado sobre la traducción. Bueno, me parece que esto es una manera de tratar de contagiar por lo menos el entusiasmo que yo sentí al leer este libro, que tiene múltiples y múltiples salidas también, como un buen diccionario, si se quiere, y que vamos a tratar posteriormente en la charla con Pablo. Buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias. Comento también que Carlos ahora está en Córdoba y algunos de nosotros también estamos en Buenos Aires, lo cual significa que estamos en una presentación atípica que, bueno, justo en este año nos tocó hacerla de esta manera, pero bueno, ya vendrá el tiempo de encontrarnos. Ahora le cedo la palabra a Daniela Bentancur, es traductora independiente y especializada en música y literatura, hablando de cruces de disciplinas interesantes. Es diplomada en traducción literaria por la Universidad Pompeu Fabra y traductora literaria y técnico-científica en inglés en el IES Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, y es docente ahí en el Fernández y en la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Spangenberg. También es parte de la comisión directiva de ATI, así que nos interesa muchísimo también lo que pueda aportar Daniela, tanto desde su lectura como traductora, así como también como docente. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por el interés, gracias por la convocatoria, y quería sumarme al entusiasmo de Carlos en la lectura de este libro. Voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que acabas de describir. Yo en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández enseño introducción a la traducción literaria en el departamento de inglés, y en el Spangenberg traducción general, también en el traductorado de inglés. Y una de las dificultades que tenemos en introducción a la traducción literaria
una de las más habituales para los estudiantes es pasar de una manera de traducir a otra manera de traducir. Me explico, en traducción general, que se hace en los primeros años, el foco está puesto en el contenido, en el significado de los textos de origen, pueden ser textos periodísticos, textos generales, bueno, el objetivo de traducción tiene que ver con trasladar estos textos de la manera más clara posible, con un castellano estándar, con un estilo predecible, que tiene que ver con las características de estos textos. Entonces, después, a la hora de pasar a traducción literaria, hay otra propuesta de trabajo, y en el enfoque de traducción literaria, pedimos que tengan en cuenta otras cuestiones que son decisiones del escritor, decisiones del autor del texto. Por ejemplo, cuestiones de estilo, variedad de registro dentro de eso, cambios de registros dentro de un propio texto, la problematización del castellano oral, etcétera. Un montón de decisiones que tienen que ver con cuestiones estéticas que plantea el autor del original. Y es el primer encuentro que tienen los estudiantes con una materia de traducción literaria. Entonces, yo para esa transición vengo usando hace un tiempo ya un Trujamán que aparece en este libro, que tiene por título Elogio de la repetición. Y me viene muy a cuento porque ilustra con bastante brevedad y eficacia el cambio de perspectiva. O sea, dice qué perspectiva utiliza para traducir, o propone para traducir el verbo say, decir, un verbo que podría uno no darle la menor importancia, y bueno, se puede traducir de diferentes maneras según el enfoque. En el enfoque de textos interpretativos se traduce de una manera, en el enfoque se traduce, no, digamos, propongo un enfoque y en literaria propongo otro. Y mientras leía el libro me encontré con otros capítulos que también venían muy a cuento para ilustrar ese cambio de enfoque, o sea, el enfoque para traducir textos literarios que propongo en la materia. Por ejemplo, el que tiene que ver con la longitud de las oraciones, las objeciones a la eliminación de la metonimia, el elogio del hipérbaton, por más que los autores sean de otra época. Yo trabajo con textos de narrativa en inglés de mitad del siglo XX en adelante. Pero las ideas funcionan de la misma manera, funcionan perfectamente. Y a partir de esos capítulos, una idea que aparece implícita en el libro, me gustaría que Pablo la comente si quiere, sería que conviene traducir las figuras retóricas por esas mismas figuras. O sea, si aparece un hipérbaton, tratar de traducir utilizando un hipérbaton. Si hay polisíndeton, no eliminar esas i porque me parece que no agregan a la información, digamos. Esa es una decisión del autor. Metáfora por metáfora y no por símil. No es lo mismo decir, esto es una flor, que Juana es una flor, que Juana es como una flor, etc. Bueno, esas son cuestiones que digamos, que aparecen implícitas, que no están dichas en ese libro. Me interesaba la confirmación de Pablo. Y por otro lado también, como hay varias opiniones de Pablo sobre traducciones, quizás algún desprevenido podría inferir que en el libro se dice cómo hay que traducir literatura, estas son las reglas para traducir literatura, que no es lo que dice. Y bueno, me gustaría que comentara esta cuestión de las reglas y la falta de ellas en traducción literaria, porque suscribo bastante a lo que veo en este libro. Hola, empiezo yo. Bueno, después me tomo el tiempo para los agradecimientos, para no cortar mucho el hilo, pero básicamente lo que yo siempre viví como experiencia y lo que siempre trato de transmitir, tanto cuando escribo algo sobre traducción como cuando estoy enseñando o formando gente que se quiere dedicar a la traducción o que ya se dedica y quiere avanzar en el camino, es justamente decir que no hay reglas. La literatura es un arte de lo excepcional. La literatura, como todo arte, digo, ¿no? El arte es... Para hacer arte necesita no responder a una fórmula, sino romper con la fórmula. Entonces, para traducir algo que no responde a ninguna fórmula, no puedo tener fórmulas. Lo que puedo tener yo es desarrollar
una capacidad de enfrentarme a cosas excepcionales y ver en cada caso excepcional cómo lo resuelvo de manera excepcional. Entonces yo veo más bien la preparación de la traducción como un entrenamiento, como lo mismo que, no sé, un atleta que tiene que correr los 100 metros llanos en las Olimpiadas, pero para correr los 100 metros llanos tiene que hacer toda una cantidad de preparaciones en muy distintas cosas para enfrentarse a la situación concreta. Digo, mejor sería pensar, no sé, por ahí en un deporte, digo fútbol porque me gusta, pero podría ser cualquier otro deporte, básquet, lo que sea. Siempre, digamos, uno se prepara, se entrena, pero en el momento concreto lo que resuelve las cosas es la excepcionalidad de la actuación en ese momento, ¿no? Entonces, digamos, nada más lejano en mí que prescribir. Sí, lo que hago es evaluar y opinar y decir mi opinión, pero mi opinión yo trato de fundamentarla y decir por qué me parece que las cosas funcionan mejor de determinada manera en determinada situación, pero no creo que esa sea la única verdad posible. Es simplemente una opinión de alguien que tiene una cierta experiencia y un cierto recorrido. Probablemente haya otras personas que tengan otras opiniones distintas y que puedan ser también válidas, y hasta probablemente, si las fundamenta y me habla, me convence a mí de que cambie de opinión. Estoy abierto a cualquier posibilidad. Carlos, no sé si querías seguir vos entonces. Sí, yo quería empezar para que la gente te conociera de alguna forma más a partir de cuestiones que vamos a llamar personales para decirlo, pero no van a llegar hasta la intimidad, no te preocupes. No, la primera pregunta que te quería plantear era, ¿cuándo empezaste a traducir y qué y por qué, digamos, no? Yo empecé básicamente como ejercicio de escritor para, me parecía que ahí había posibilidades de interés a desarrollar, así que al traducir, al meterse en otra lengua, al tratar de escribir, digamos, de reescribir en mi lengua lo que otro había escrito en otra, ese tipo de cosas me parecían que eran un buen ejercicio literario. Después, qué sé yo, también fue un poco como reacción, recuerdo que se publicó una traducción que hizo Alberto Girri de La Tierra Yerma, como lo llamó él, de Eliot, y fue una traducción como muy celebrada en ese momento, o sea, a fines de los 80, en esa época yo era un joven poeta, y la verdad es que a mí no me gustaba esa traducción, y menos que menos me gustaba cómo se la celebraba. Entonces empecé un poco como a contracorriente de eso. Después empecé a estudiar letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y ahí inglés, griego antiguo y latín se aprenden traduciendo, porque claro, no son lenguas habladas, no tenemos registro de cómo se hablaba, tenemos registro de cómo se escribía. Y entonces, en esos trabajos yo veía traducciones que circulan y las veía como muy deficitarias. Me parecía lo mismo que la traducción de Girri, me parecía poéticamente deficitaria. En fin, mi reacción era tratar de entrar por ahí. Así empecé a traducir cosas para revistas, hasta que en determinado momento hice un libro porque alguien me lo ofreció, necesité trabajo y busqué y así, algo así, sí. Me gusta ese libro. ¿Y qué idiomas aprendiste? ¿Y cómo lo fuiste aprendiendo? ¿Dónde? Digamos, latín y griego antiguo los estudié en la facultad y son las únicas dos lenguas que puedo decir que estudié sistemáticamente y a lo largo de mucho tiempo. Las otras lenguas las fui aprendiendo más en un poco por ósmosis, digo yo a veces, digamos, por esa pasión de las letras, que son para estudiar, por ejemplo, lenguas clásicas a cierta altura hay que leer bibliografía en el idioma que te caiga, y hay que rebuscársela. O sea, yo inglés y después italiano estudié
un poco en distintos lugares, en distintos momentos, pero nunca de una manera tan sistemática. Claro. Vos recién hablaste ya que es tu oficio, digamos, entre otras cosas, además de ser tu placer, obviamente. ¿Y cómo organizas tu tiempo ahí entre la traducción? También haces trabajo de docencia, talleres, y tenés una escritura propia, no tan apropiada de los otros, además. Sí, yo en eso creo que me gusta mucho, voy a tomar esa figura tuya de la abducción, porque es como que la traducción me abdujo. Hubo un momento en que yo empecé a trabajar tanto en eso y absorbe tantas de mis capacidades, digamos, o de mis inclinaciones literarias, que pasó una época en la que, digamos, pasé a escribir poquísimo y a dedicar mucho más mi tiempo a la traducción. Como que, por un lado, está esta cosa de que para que sea un medio de vida hay que trabajar muchísimo y no deja mucho resto. Y por otro lado, está también esto de que traducir tiene algo de placentero ligado a la creación literaria también. Y más en estos últimos años volví, pero digamos que de origen, más, aunque he escrito otras cosas y escribo otras cosas, en el lugar donde me siento más cómodo es en la poesía, y la poesía es algo que se impone y aparece en cualquier momento, por ahí, no sé, mientras me estoy duchando, mientras voy viajando en colectivo, o qué sé yo, en cualquier situación así, y aparece, tiene esa ventaja de que no necesita un horario. Lo otro, la verdad es que, digamos, lo improviso según se van dando las situaciones, el trabajo que tengo, y lo voy acomodando. Lo vivo como con mucha libertad en ese sentido, ¿no? Y en cierto sentido también como una especie de privilegio, como digo yo, me despierto, me bajo de la cama y ya llegué a mi trabajo. Claro. Es más, a veces ni siquiera necesito bajarme de la cama, ya en la cama puedo estar trabajando. Aparte de Girri, que lo mencionaste recién como un ejemplo y que para una persona que conocemos es una especie de maleficio para la literatura argentina porque le hizo creer a un montón de gente que los escritores norteamericanos e ingleses escribían con versos libres. Me estoy refiriendo a Pablo Nadón. Hay toda una tradición de traductores en Argentina desde antes de los 80, incluso me refiero a los 80 del siglo, de la generación del 80. ¿Vos tenés modelos dentro de traductores argentinos, o en general, digamos, traductores en el mundo, que de alguna forma hayan influenciado tu manera de trabajar? No, la verdad es que no. Digamos, tomaría en todo caso, como bien decís vos, y estoy muy de acuerdo en todo lo que plantea mi tocayo Anadón, mi tocayo cordobés. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que Girri, por un lado, cumplió una función muy positiva en el sentido de que dio a conocer a muchos poetas estadounidenses, sobre todo, que acá no se habían leído, pero claro, los termina convirtiendo a todos en Girri. Claro. Y Girri a mí me parece que es muy interesante como poeta, pero no me parece lo mismo como traductor. Es decir, hace que todos los poetas, incluso muchos poetas que tienen un sentido musical muy importante, pasen a escribir en esa especie de ripio que es el verso de Girri, que funciona muy bien en su poesía, pero no así para la traducción de ese tipo de poetas. Pusiste una traducción para mí excelente de la poesía de Joyce, que lamento no haberla comentado en su momento por diferentes cosas, pero es un libro que uno va y encuentra un montón de soluciones a los muchos problemas, sobre todo rítmicos, de rima que plantea la poesía de Joyce, la gracia de esa poesía que parece muy difícil pasar al castellano. Lo que te quería preguntar concretamente era, en tu historia, en tu trayectoria como traductor, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos que encontraste? Tanto en los textos y, para ser un poquito más malos, para no estar fuera de los textos, seguramente que son mayores que dentro de los textos. La verdad es que
Yo me considero bastante afortunado en el sentido, en la segunda parte de tu pregunta. No, en realidad no he tenido problemas importantes, me han dejado hacer siempre en las editoriales lo que a mí me parecía y no he tenido problemas de ese tipo. Y en realidad yo diría que a mí las dificultades son un estímulo, me resultan un estímulo. No me gusta mucho traducir cosas sencillas, digamos, me interesa traducir cosas que me desafíen. Sí recuerdo una vez que, por ejemplo, yo traduje, el primer libro en prosa que traduje fue El corazón de las tinieblas de Conrad. Conrad es un autor muy complicado de traducir porque usa siempre palabras muy, o sea, le tuerce las palabras, usa palabras muy particulares para sentidos raros. Yo no sé en qué medida tendrá que ver en eso el hecho de que él no fuera hablante nativo, digamos, que el inglés no fuera su lengua materna, pero sí entendí mucho al meterme en su prosa y traducirla, por qué a Borges le entusiasmaba tanto. Porque Borges tiene esa peculiaridad de juntar palabras que uno en principio no juntaría, ¿no? Es como una especie de... Bueno, eso está en Conrad. Y recuerdo que en algún momento me dieron a traducir otra obra de Conrad, que lo que tiene Conrad es que usa vocabulario, además de todo esto que acabo de decir, es que usa vocabulario naval del siglo XIX, de tipos de barcos que ya no se usan. Y empecé a traducir un libro, ya ni me acuerdo cuál era, me parece que era Línea de Sombra, que habla en la primera página hay no sé cuántos términos relacionados con piezas o partes de un barco a vapor. Y entonces eso, que además fue una cosa que en su momento a él le impresionaba mucho, porque fue muy revolucionario, que en el mundo de los, ¿cómo se dice?, de los barcos a vela, aparecen los barcos a vapor, eso es una gran revolución, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que asimismo los barcos de vapor duraron muy poquito. Entonces, encontrar cómo traducir términos técnicos de los barcos de vapor era una dificultad tremenda. Entonces, para traducir una página estuve un día entero y dije, esto no me lo van a pagar por lo que lleva, y decidí renunciar a ese trabajo, por ejemplo, el único caso que recuerdo por el estilo. Perdiste con Conrad, por puntos. Sí. En ese caso sí, dije, no voy a hacerlo porque voy a pérdida tremenda, o sea, me va a llevar 10 veces más tiempo y no me van a pagar, con suerte me van a pagar un 10% más, no un 1000% más. Supongo que eso debe haber sido también probablemente en la época previa a Internet, ¿no? Porque en Internet ahora te ayuda un poco el tema vocabulario. No, ya estaba empezando a usar Internet en eso yo, y busqué, no, porque lo que uno encuentra a veces en diccionarios como muy sofisticados te explican qué es la pieza, pero ¿de qué me sirve saber qué es si no sé cómo se llama en castellano? Tiene una sola palabra. Bueno, para pasar ahora sí a una cuestión un poquito más técnica, casi al principio de tu libro vos hablás de, o en uno de los primeros capítulos, de los primeros ensayitos, hablás de que te parece, no sé si no usás la palabra fallida, yo la uso yo, pero creo que describe lo que más o menos pensás, que te parece fallida la analogía entre la traducción y la interpretación musical. Estaría bueno que digas por qué esto y a la vez cuál está el subtexto, porque ahí está la palabra interpretación, que es lo que causa problemas probablemente, ¿no? No, a mí lo que me parece básicamente que es una falla de fábrica en esa analogía, es que estamos comparando cosas distintas, porque digamos, el original de una composición musical es una serie de notas escritas en un pentagrama, mientras que una interpretación es la ejecución sonora de esas notas. Son dos cosas de dos naturalezas distintas. Entonces yo no puedo decir que el original es algo escrito sobre una hoja y la interpretación es algo que suena en el espacio y en el tiempo.
son dos cosas distintas, entonces me parece que está fallada esa analogía. Yo tengo, cuando estoy hablando de original y traducción en una obra literaria, estoy hablando de algo que está escrito en un papel y que se convierte en otra cosa escrita en otro papel. Entonces el original y la interpretación de la música no responde a esa misma, no son dos cosas del mismo nivel. Es algo que yo dijera, bueno, no sé qué, el original de una sinfonía de Beethoven es como la interpretaba Beethoven, pero el mismo Beethoven seguro que si la interpretaba varias veces, la interpretaba cada vez de alguna manera ligeramente distinta. No, en ese sentido me parece a mí que es una analogía fallida. Claro. De todas formas, también tenés como cierta crítica a la idea de hiperinterpretar los textos que se traducen, ¿no? Ahí citás Sí, a Susan Sontag. sí, en ese sentido Momento. a mí me parece que la interpretación en todo caso es algo que le queda al lector. Yo no tengo que cerrar, o sea, porque la interpretación en algún sentido cierra y la literatura abre. La idea es que uno sugiere sentido, no que cierra un sentido. Entonces, si tomamos la traducción como algo de hermenéutico, interpretación en el sentido hermenéutico, no interpretación en el sentido de la traducción oral. Me parece que corremos el riesgo de cerrar y ese me parece a mí que, digamos, en la traducción técnica por ahí es importante que no haya vaguedad. Que yo, por ejemplo, supongamos un tratado de cirugía cerebral que produzca una incisión en el lugar equivocado puede costar la muerte de una persona. En cambio, en literatura no, es mucho más interesante la vaguedad y la ambigüedad que la cosa cerrada. Claro, precisamente eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que la ambigüedad forma parte de, si quiere, la lista de cualidades literarias. Entonces, el tema es que a veces es difícil darse cuenta de cuándo es una ambigüedad, cuándo es una vaguedad, porque tampoco los originales son perfectos, son lo que son, ¿no? Sí, sí, sí. Además, por supuesto, nunca son iguales en la lengua de origen y la lengua de llegada, pero bueno, se hace lo que se puede. Y me parece que ya hicimos bastante de lo que podíamos y no más vale vamos cerrando para que no se alargue demasiado. Está bien, está bien. Yo te hago una última que me interesa particularmente a mí, con el egoísmo característico. En varios ensayos tenés como discusiones, no sé, pequeñas rencillas con Borges, de alguna forma, para decirlo de alguna manera. Hay uno que me parece muy interesante, que es el tema Borges traductor-adaptador, ¿no? Vos luego caracterizás como un adaptador. Me gustaría que expusieras un poquito cuál es esa, porque creo que Borges es es un referente casi absoluto de la literatura argentina, de la literatura en castellano, digamos, ¿no? Por eso lo quiero traer acá y me parece interesante que de alguna manera midas con Borges lo que es la traducción, ¿no? Sí, yo quiero decir que a mí Borges me parece, digamos, es un escritor inmenso y se tiene muy bien ganado el lugar que ocupa, etcétera, etcétera. Como escritor, yo personalmente nunca me sentí muy afín, por supuesto, leo y me lleno de asombro de su capacidad, de todas sus capacidades y todo eso, pero no tengo mucha afinidad con él en ningún sentido. Y como traductor, menos que menos. A mí me parece que él como traductor se pone muy por encima del autor. Y a mí me parece que yo como traductor más bien me pongo por debajo del autor o como mucho al lado. Soy su auxiliar y trato de ver qué es lo que quiso hacer y trato de entender sus inclinaciones, sus tendencias y trato de acomodarme a ellas. Borges, si algo no le gustaba, lo suprimía, si algo no le parecía bien, lo cambiaba. Bueno, qué sé yo, a mí en ese sentido sus traducciones, como digo, me parecen muy interesantes como obras de Borges, pero no como obras de los autores originales. Muchísimas gracias, Pablo. No, al contrario. Genial, Pablo. Carlos, no sé si Daniela querías
hacer algún comentario más, tomar la palabra para algo más. No, con esto estamos bien. Da para largo todas las cuestiones que se discutieron acá, pero bueno, adhiero a muchas de las posturas como traductora también, a las cosas que dice Pablo, y por eso me interesó tanto el libro, y lo agradezco tanto, y me parece que les va a gustar mucho su lectura, no solo a mis estudiantes también, sino a otros traductores interesados en traducir literatura. Eso nada. Genial. Adhiero entonces a lo que dice Daniela, una obra que puede interesar tanto a público traductor como lectores de literatura en general, interesados por el lenguaje, ¿no? Antes de cerrar, no sé si Pablo quisiera tomar, Sí, ahí está levantando la mano como un buen alumno, sí, unas últimas palabras. déjenme agradecer, porque es lo que más me gusta es agradecer, y soy siempre muy agradecido de toda la gente que de distintas maneras me ayuda a vivir. Voy a empezar por Estela, porque a través de ella, la ATI, que también está representada por Dani acá, porque venimos haciendo desde hace varios años muchas actividades en conjunto, y nos retroalimentamos mutuamente, y la verdad es que es un lugar donde yo me siento muy cómodo y muy a gusto, y estoy muy agradecido por todo ese trabajo y toda esa cooperación que venimos llevando desde hace varios años, y que seguirá así, espero. En el caso particular de Daniela, además, yo recuerdo que ella me señalaba esto de que usaba algunos textos míos para sus clases, por eso cuando surgió la idea esto de concretar la presentación, me pareció que era la persona indicada para ver eso desde el lugar, que es uno de los públicos a los que el libro apunta, que es el de la gente que se está formando para traducir o que está dedicada a la traducción. Y entonces, como ella ya, en cierto sentido, era una adelantada en el uso de algunas cosas de este libro, en eso quería sumarla, y le estoy muy agradecido. A Carlos también. Carlos, cuando el año pasado fue el CIL, el Congreso de la Lengua en Córdoba, me encuentro de pronto con una nota en La Voz que decía, ya no se llama La Voz del Interior, ¿no? Ahora se llama solamente La Voz, porque en otro tiempo se llamaba La Voz del Interior. Se llama La Voz del Interior, pero Ok, por podría marketing. ser La Voz Interior. Claro. Una nota diciendo que entre las actividades que había ahí, una, no sé si la que más le interesaba, una de las que más le interesaba era esta en la que iba a participar yo, sobre la traducción, y en particular porque le interesaba escucharme a mí. Para mí era, cuando vi eso, dije, era como si hubiera ganado el premio Nobel, más o menos. Y como además entonces recibió el libro y sacó esa reseña tan entusiasta y rápida, también me parecía que era una persona muy indicada para participar de esto, como ha demostrado, y le estoy muy agradecido, porque además me interesaba que justamente, así como Dani llega desde el lado de la docencia, Carlos llega del lado de la, digamos, por un lado de la difusión periodística y todo eso, pero además del lado de la literatura en particular. Él también es escritor, y por eso valoro mucho, y también valoro mucho el hecho de que esto, así como nos quita tantas cosas la situación de la pandemia, también nos da otra, y esta posibilidad de que esté alguien de Córdoba presente en el mismo lugar en que estamos nosotros, de distintos lugares, para mí es una alegría, porque yo soy un provinciano aporteñado, entonces valoro mucho el federalismo. Bueno, ya que estamos hablando de federalismo también, este libro lo publica Edubim, que es una editorial de Villa María, Córdoba. Y estoy muy agradecido con Edubim, porque digamos, se interesó en esto, y muy en particular con Agustina Merro, a quien nombró Luis. Bueno, con Luis, por supuesto, que también, además de ser parte de Edubim, y en ese papel
está aquí como representante, también es un compañero de militancia en búsquedas para mejorar las condiciones de trabajo de los traductores. Pero Agustina cumplió una función que para mí creo que merece un porcentaje de los derechos de autor, porque la verdad es que yo le ofrecía a Emanuel Molina, que en ese momento era el editor, y le dije que tenía un proyecto, pues tenía un montón de material de artículos publicados, charlas dadas, clases, etcétera, etcétera, y me interesaba la posibilidad de hacer un libro con eso, pero no tenía todavía el libro planeado. Entonces Agustina leyó ese material en crudo y dio una idea de por dónde podría entrar el asunto, y a partir de ahí se dio un diálogo con ella súper productivo, porque todo lo que ella decía, yo confieso que soy muy reacio a la figura del editor en el sentido inglés de la palabra. No soy fácil, no me entrego fácil, y la verdad es que con Agustina me entregué absolutamente porque me sentía en manos que me acompañaban muy bien a hacer esto, y cada vez que yo iba, o sea, a partir de esto yo iba armando cosas, le pasaba, ella me hacía algún tipo de comentarios y me sirvió mucho para armar el libro. Y por último, y muy brevemente, Dani dijo por ahí, habló de los Trujamanes, y me parece interesante aclararlo para quienes no sepan. El Trujamán era una revista que sacaba el Centro Virtual Cervantes. Últimamente se revivió un poco, pero ya de una manera más acotada. Era algo que creó una persona a quien quiero recordar en este momento, Maripepa Palomero, trabajando para el para el Instituto Cervantes. Ella creó esta revista y la manejó durante unos años hasta que murió muy tristemente hace un par de años, y la revista quedó ahí como congelada, y publicaba todos los días, de lunes a viernes, un artículo de 600 palabras sobre algún tema de traducción. Y ahí estoy, Juan Jesús Saro, un colega de Málaga, a quien también le estoy muy agradecido porque desde el ámbito universitario se interesó por mí, por mi trabajo, y me dio un lugar. Cuando yo tengo formación académica, pero siempre le escapé un poco a la academia. Me gusta ahí, es como espiar por la ventana, pero no entrar. Y él me dio ese lugar, y entonces también él fue el que me conectó en su momento con Maripepa para empezar a escribir Trujamanes, y eso sirvió un poco, gracias a Agustina, como base para armar los capítulos. Es decir, tomé esa idea de capítulos cortitos sobre un tema específico, que a veces se continúan en capítulos siguientes, y así se fue armando toda la red. O sea, un tercio de los capítulos surge de Trujamanes. Ninguno es tal cual, o sea, todos los reacomodé, los reescribí un poco para acomodarlos al libro, pero vienen de ahí. Bueno, seguro que quedan muchas más personas a las que debería agradecer, pero no voy a dedicar más tiempo a eso. Estoy muy agradecido con esta situación y con todo lo que nos llegó hasta acá. Muchas gracias. Buenísimo, Pablo. Gracias a vos. Entonces, reconocimiento de nuevo a Agustina por su trabajo, y bueno, a la famosa Mary Poppins, ¿no?, que comentas en tu libro. Bueno, sin nada más que agregar, les reitero, si quieren conseguir el libro, nos pueden preguntar aquí en las redes sociales de la editorial, o si no, directamente ir a la página, que es edubim.com.ar, y ahí pueden directamente hacer la compra, o si no, en alguna de las librerías que les quede cerca de su domicilio. Antes de darle la palabra a Estela, entonces, les agradezco a Carlos, a Daniela, a Pablo y a toda la organización de ATI, ahí a Laura, que está ayudándonos con la técnica. Muchísimas gracias por tu trabajo, que está saliendo perfecto. Y bueno, esperemos que, como dice Pablo en uno de los primeros capítulos, esta cuestión de la traducción como un acto traidor, un acto amoroso, traidor de libros, que nos sigue encontrando, trayendo otros y nuevos libros. Así que muchas gracias, y deseo la palabra a Estela ya para despedir. Sí, también, bueno, la verdad, primero fue un placer
escucharlo a Pablo, a Carlos, a Dani, a vos también, Luis, muchísimas gracias por organizar también desde Duin todo esto. Estamos muy contentos desde la ATI, reitero, y realmente agradezco a todas las circunstancias que se dieron para llegar aquí, y agradezco también, así como nombraste, a Laura Cariola, que también es de la comisión directiva de la ATI y nos está ayudando. Bueno, sé que está Leandro también de parte de Dubim, organizando también toda la parte técnica. Y bueno, la verdad, muy contentos, y fue un placer, y ojalá que este libro llegue a muchos, porque la verdad es que es un material muy valioso, y como dije antes, es placentero leerlo porque se nota el placer que tuvo Pablo al escribir todo esto. Así que nada más, muchísimas gracias, y bueno, por supuesto, feliz Día de la Traducción a todos, y sigamos festejando a través de la ATI y de todo lo que hay.